Hermanos, muy buenos días. Doy gracias a Dios por sus cuidados en mi vida para poder servirle. Y también agradezco al pastor Walter Espinosa, el pastor de la iglesia de Salamanca, una invitación que me ha cursado para poder traer una devocional. Y gracias a Dios por eso. El pastor Dios le bendiga a usted, a su familia, también a su iglesia. Y quisiéramos ver en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, un versículo que nos va a hablar del poder de la palabra de Dios, o el poder de la Biblia. Hebreos 4:12 dice la Escritura, pues, de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos preguntamos, ¿por qué la Biblia o la palabra de Dios tiene poder? Vamos a orar para poder traer esta devocional, para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Amado Dios, gracias le damos en esta mañana por su palabra. Gracias que usted la ha dejado para que cada ser humano tenga contacto con ella, pueda utilizarla, Señor. Y gracias que a través del tiempo la palabra de Dios permanece. Como Cristo ya lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de compartirla. Bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestra vida. Que sea, Señor amado, de poder, que sea eficaz. Le rogamos en el amor de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, para leer la Biblia tenemos que aceptar lo que nos dice John Newton. Cuando leas la Biblia, no la leas como el abogado que lee una herencia, solamente para saber lo que uno va a recibir. Cuando leas la Biblia, léela con tal alegría como el heredero que sabe que tiene algo que va a recibir, un patrimonio, algo le han dejado, y él va a escuchar con alegría lo que le van a entregar. Entonces la palabra de Dios comienza en este versículo 12, Hebreos 4:12, con la palabra ¿por qué? Y esa palabra ¿por qué? Quiere decir o denota una continuidad, una continuación. Es un eslabón, una argolla de la iglesia, de la cadena que va juntándose, que va uniendo. Y arriba hay un tema acerca de la salvación tan grande que Dios da y que mucha gente ha descuidado, otra que no acepta, no quiere. Y después hablando a los creyentes que tienen fe en Jesucristo, en la palabra del Señor. Porque dice ahí, y va a unir, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Ahora bien, a la Biblia se le llama la palabra viviente escrita, y a Cristo se le llama la palabra viviente hablada. Es decir, Cristo en su tiempo habló la palabra de Dios. La gente ha escuchado, ha oído todas las enseñanzas maravillosas de Jesucristo. Hoy en día Cristo está en el cielo junto al Padre, pero ha dejado la Biblia, su palabra, y es poderosa. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios vivo y de poder. Entonces, la palabra de Dios es una palabra viva, acciona y efectiva, tiene poder, y encontramos en este versículo algunos atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es poderoso, porque dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es el poder de la palabra del Señor, y hay una ilustración que es la espada. Una espada con un solo filo, con buen filo, es útil, va a servir de mucho. Pero una espada con doble filo tiene dos utilidades. Entonces, eso uno puede decir, pero qué poderosa tu espada. Es de igual manera con la palabra de Dios. Tiene poder porque viene de un Dios vivo y un Dios todopoderoso. Vamos a ver un par de ejemplos en este caso. En el libro de San Juan, capítulo 4, el versículo 45 adelante, hay una historia muy ejemplar. Dice San Juan 4, del 45 hacia adelante. Cuando vino a Galilea, los galileos recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Esta historia en la que este hombre tenía fe en Cristo, quería que Cristo lo acompañara hasta su misma casa, hasta la ciudad de Capernaum. Pero Cristo le dice: anda, ve a tu casa. Y este hombre, creyendo la palabra de Cristo, fue a su hogar. Y ahí, cuando él llega, entonces salen las personas que trabajaban para él. Y dice la palabra del Señor: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la buena nueva, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está Cristo usando su palabra a distancia. Pero este hombre tenía fe en la palabra de Cristo y vio esta bendición. De igual manera, hermanos, también la palabra de Dios muestra aquí que es Dios todopoderoso. Él es vivo y también Él es omnisciente. Seguimos leyendo en Hebreos 4:12 y dice la Escritura pues de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Entonces, habla de un Dios omnisciente. ¿Por qué la palabra de Dios es poderosa? Porque viene de un Dios vivo, un Dios todopoderoso y un Dios omnisciente que todo lo sabe. Penetra hasta lo más profundo del ser humano. Penetra hasta lo más íntimo la conciencia de la persona. Entonces esto debe darnos mucha alegría a los creyentes, hermanos, porque nos hace ver que tenemos un Dios que sabe todo lo nuestro, pero también sabe las cosas que pasamos en este mundo, cuando hay tristezas, cuando hay necesidades. Dios lo sabe, y orando a Dios tenemos respuestas de Él. Recordamos rápidamente la historia de el profeta Elías. Cuando él mata a los 450 profetas de Baal, entonces la esposa del rey Acab, Jezabel, mandó un comunicado por todo el país que si encontraban a Elías, lo mataran, le hacían picadillo. Y Elías, aquel profeta de Dios, tuvo temor, tuvo miedo en su lado humano y se metió a una cueva y estuvo escondido ahí. Pensaba que nadie se acordaría de él. Pensaba que se iba a enfrentar solo al peligro. Pero la Biblia habla que Dios sabía lo que pasaba y Dios mandó ángeles para que lo puedan atender. Entonces, Dios es omnisciente, sabe todo lo nuestro. Dios puede ayudarnos cuando sabe que estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, tenemos que estar preocupados porque Dios sabe cuando hay pecados en el corazón. Dios sabe cuando uno está viviendo mal delante de Él y es peligroso. Entonces, hermanos, la palabra de Dios también tiene poder porque viene de un Dios vivo, un Dios todopoderoso y un Dios omnisciente, que todo lo sabe, tanto para ayudar a la persona, como también para poder un día llamar a cuentas por los pecados que pueda estar haciendo. Y diciendo los pensamientos y la intención del corazón. Mucha gente no quiere leer la palabra de Dios, dice que no la entiende, que es aburrido, pero debe de hacerlo. Porque voy a concluir leyendo el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios, dejando su palabra, Dios dejando la Biblia para que uno la lea, tiene que leer la palabra de Dios y ser consciente de que está en el pecado, está andando mal. Que Dios conoce todo lo que uno piensa y lo que uno hace también. ¿Por qué razón?
porque también, como dice la Biblia, vamos a dar cuenta. Y dice Apocalipsis de esta manera: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice la Escritura, el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios presenta que Dios es vivo, Dios es un Dios totalmente poderoso, omnisciente, que sabe todas las cosas, y un día estará como juez en el cielo, tomando cuenta de la gente. Hoy en día Dios nos da a Cristo como abogado, pero Dios será juez en el juicio eterno. Y por eso Cristo vino a buscar al pecador. Por eso el apóstol Pablo dice en que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar con ese Dios vivo, que podamos disfrutar el poder de Dios a nuestro favor, y también omniscientemente Dios nos pueda ayudar para no ir a ese lugar y estar con el Señor por la eternidad. Amigos, la palabra de Dios tiene poder. Le invitamos que usted pueda leerla y pueda reconocer a Cristo como su Salvador. Y hermanos, estemos confiando en la palabra de Dios, que Dios conoce nuestras cosas, nuestras luchas, nuestras necesidades, y orando al Señor somos bendecidos. Pero también cuidado porque Dios conoce aún lo más íntimo de nuestro corazón. Hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días.